Les invito para que busquen en la Escritura la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4, versos del 1 hasta el 5. Segunda Timoteo 4, 1 al 5 dice así de la siguiente manera, síganlo con su vista por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Gracias por estar en Loma Alta Baptist Church. Gracias por su grata compañía. Esperamos que Dios tenga una palabra para usted en esta mañana. El Evangelio siempre ha sido urgente. Desde que el Señor Jesús empezó a proclamar el Evangelio, bueno, desde los tiempos de Juan el Bautista, luego vino Jesús y en su ministerio proclamó lo que es el Evangelio. Y nos dejó esa gran comisión de proclamarlo también desde entonces. Cuando vemos que el Evangelio causó tanto impacto en la vida de las personas, de aquellos primeros cristianos, nos damos cuenta que era un mensaje urgente, pero también era un mensaje que la gente necesitaba saber y escuchar. Una vez que se le dio recepción a ese mensaje, las vidas fueron cambiadas, transformadas completamente. Y si vemos el contexto de la vida de aquel tiempo, el estilo de vida de aquel tiempo, por ejemplo, Pablo cuando escribe su primera carta a los romanos, en el primer capítulo, nos habla de toda esa corrupción existente en la vida de aquellos hombres. Y aunque han pasado siglos, y ahora estamos viviendo en el tiempo presente, a veces se ha llegado a pensar que el mensaje del Evangelio ya es inoperante, que ya no tiene aplicación a la vida del ser humano. Pero déjeme decirle que el Evangelio sigue siendo un mensaje urgente para ser proclamado. Así como tuvo impacto en la vida de aquellas personas en aquellos siglos pasados, y lo ha tenido a través de los siglos, hoy en día el Evangelio sigue teniendo el mismo poder transformador para aquellas personas que abren su corazón para darle la bienvenida a este Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor no sabía que iba a ser necesario esta proclamación, por eso le encarga a Timoteo. Pablo se encuentra en una situación bastante crítica y difícil. Fue encarcelado por dos o 3 años, no me acuerdo exactamente, pero luego fue liberado, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo, dentro del contexto de la escritura de esta carta, que se escribe alrededor del año 65, 66, más o menos, Pablo se encuentra preso en Roma, ya no en la casa cómodamente donde él recibía a sus amigos, ¿verdad?, desde donde mandaba alguna de sus cartas. Ahora se encuentra preso en una mazmorra, en una celda fría. Sabe que pesa sobre él una pena de muerte. No sabe en qué momento puede ocurrir esto, no sabe el tiempo ni la forma siquiera en cómo va a ser sacrificado. Pero de una cosa sí está él seguro, que pronto va a ser sacrificado. Por lo que podemos darnos cuenta que esta carta es como el testamento de un padre hacia su hijo. Muchas veces las familias que tienen por supuesto los recursos, el hijo mayor espera
por supuesto, la herencia del padre. Hay un testamento que se escribe y cuando pasa o ocurre la muerte del padre, entonces el testamento se lee y dice: a mi hijo primogénito le doy o le dejo esto y esto y esto otro. Esta carta es un testamento de Pablo para Timoteo. Pablo entiende la situación que Timoteo está viviendo. Es un ministro joven, un ministro que ha sido entrenado incluso por el mismo apóstol Pablo, discipulado. Pablo conoce los fundamentos de la fe de aquel joven. Y al mandarlo con alguna comisión, le hace ver que no se deje intimidar de ninguna manera por su juventud ante la congregación que está escuchando su predicación, su enseñanza. Por eso le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Le manda a Timoteo no dejarse intimidar incluso por los adultos mismos. Y le hace ver que habrá tiempo, quizás no está sucediendo en ese momento, pero habrá tiempo en que habrá gente que le dará la bienvenida a ideas extrañas, a doctrinas raras, a enseñanzas no bíblicas. Por eso le anticipa a Timoteo y le exhorta de una manera firme, segura, a que cuando eso suceda, sepa cómo es que debe conducirse ante tal situación. Pero en cuanto al mensaje central del Evangelio, Pablo le exhorta a Timoteo que debe hacerlo llegar con premura. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una exhortación, es un ruego, es una orden que Pablo le está dando a Timoteo y que pone como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Vea, Pablo apela a Dios y al Señor Jesucristo. Él me está viendo, Dios me conoce, Dios sabe cómo he trabajado, Dios sabe cómo he enseñado, Dios sabe cuánto tiempo he dedicado para la obra. Y por eso mismo, para que la obra pueda continuar, se hace necesario de personas valientes, de personas que estén firmemente cimentadas en la palabra de Dios. Y Pablo conocía que la vida de Timoteo estaba centrada en las enseñanzas de su madre y de su abuela. Sabía que fue enseñado desde pequeño en las Escrituras. Por lo tanto, le exhorta, dice: te encarezco. Es un ruego hecho delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le hace saber a Timoteo que tarde o temprano el Señor va a juzgar a los seres humanos. Y es necesario que cuando eso ocurra, estos hayan tenido la oportunidad de escuchar, de recibir el Evangelio, para que llegado el momento, por supuesto, no tengan de qué avergonzarse, y que hayan recibido la oportunidad de su salvación, y que incluso no lleguen a estar sujetos a ese juicio el cual Jesús vendrá para hacer en contra de vivos y de muertos. Y esa es una realidad que no podemos negar. No podemos ocultar el sol con un dedo. Tenemos que estar claramente conscientes de que tarde o temprano usted y yo vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a estar delante de Dios. En cuanto a nuestro destino eterno, sabemos que ese depende de la decisión que usted haya tomado en cuanto a Jesús como Salvador personal. Por eso Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra. Hay 5 exhortaciones que Pablo hace en el versículo 2. Número 1, que prediques la palabra. Número 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 3, redarguye. Número 4, reprende. Número 5,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que prediques la palabra. Hace un énfasis tremendo en la realidad de que tenemos que predicar la palabra de Dios, no conceptos personales, no ideas adquiridas por la filosofía humana, sino que debe enseñarse, debe predicarse la palabra de Dios, porque solamente esta es la que va a actuar en la vida de cada ser humano. Es la palabra de Dios la que actúa con tal fuerza y poder que lleva a transformar, a cambiar la vida de las personas. No es lo que piense un escritor de algún libro muy importante. No es lo que piense algún sociólogo que escribe sobre el comportamiento de los seres humanos, sino que es importante lo que Dios piensa de usted y de mí. Eso debe ser lo más importante para nosotros. ¿Qué piensa la gente? Ese es algo muy secundario. ¿Qué piensa Dios de usted y de mí? ¿Qué hemos hecho usted y yo de la oferta que Dios nos ha hecho para ser salvos? Su palabra ha sido predicada a través de los tiempos y ha llegado hasta nosotros hoy en día, y siempre tiene el mismo principio: arrepentíos. Así empezó la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y así empezó la predicación del Señor Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y eso es lo que vemos a través de todo el libro de los Hechos. Cada vez que el evangelio es predicado, se insta, se invita al arrepentimiento, porque ese es el primer paso para poder encontrarnos con Dios y tener una relación íntima con Él. Si no hay un arrepentimiento para con Dios, todo lo que queda simplemente es un comportamiento humano. Y el comportamiento humano no siempre es bueno que digamos, porque a veces hacemos lo que nosotros queremos o lo que supuestamente nos aconsejan que está bien, pero nos olvidamos del consejo más importante que debe ser tenido en cuenta, que es el consejo de la palabra de Dios. Por eso Pablo le exhorta a Timoteo que prediques la palabra. Da pena y tristeza muchas veces hoy en día como en los púlpitos la palabra de Dios ha ocupado un lugar secundario. Hay pastores que solamente se suben a contar chistes para hacer reír a su auditorio. Hay pastores que suben simplemente para dar buenos consejos que no están fundados en la palabra de Dios. Dice que va a haber gente que se amontonará conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es de vital importancia predicar la palabra de Dios. En segundo lugar dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, nos habla de la premura con que debe ser presentado el evangelio a toda persona. No, que hoy no es el tiempo apropiado. No, me parece que hoy no deberíamos de hacer esto. No, esto es todos los días. No importa las circunstancias, no importa la situación que estemos viviendo. La palabra, el evangelio debe ser predicado, debe ser enseñado, debe ser compartido con tantas personas como nos sea posible. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, tal y como exhorta Pablo en su carta a los tesalonicenses, en cuanto a orar sin cesar, de la misma manera debe ser proclamado el evangelio, sin cesar. Siempre que haya oportunidad, háblale a alguien del evangelio, preséntale a Jesús, háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Proclama la palabra de Dios. No esperes para mañana, tal vez a esa persona que Dios te puso enfrente no la vuelvas a ver. Dale la importancia, la necesidad de hablar en todo momento, en todo tiempo. No es casualidad que una persona que no habías visto hace tiempo se te acerque por ahí como por casualidad, como por sorpresa.
No, es que Dios en su plan perfecto la ha traído contigo para que escuche de tus labios, de tu boca, el mensaje de la palabra de Dios. Necesita oír a Jesús. Necesita saber y conocer de Jesús. Y necesita saber con urgencia. Por eso dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Es que esta persona es muy, se enoja rápidamente. Pues que se enoje, ¿qué tiene que ver? No pasa de eso. No creo que lo van a agarrar a golpes. Se enoja, bueno, pues despídale, que te vaya muy bien, ¿verdad? Pero al menos usted tuvo la oportunidad y la aprovechó y le habló de Jesús a esa persona o personas, según sea el caso. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Redarguye. ¿Cómo entendemos la palabra redarguir? Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir mal. Si hemos pecado, nos hace sentir mal. No nos sentimos a gusto. No estamos contentos de lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque estuvo mal. Por eso nos sentimos mal. Y es lo que necesitamos hacer nosotros también al proclamar con esa urgencia la palabra de Dios. Necesitamos hacerle sentir mal a las personas por su pecado. No debemos tener ningún temor de que se sientan. Tenemos que hablarles de todas maneras. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. Nos molestamos cuando alguien nos dice algo porque nos duele. Dice redarguye. Hazle sentir mal a la persona. Muéstrale que su pecado le separa de Dios. Enséñale que su pecado es horrible, aunque quiera verlo bonito. Las cosas se dicen por su nombre, al pan pan y al vino vino. Al pecado se le llama pecado, no error, equivocación. Ay, es que me he equivocado tantas veces. No, Señor. Usted ha pecado delante de Dios. Eso que usted hace todos los días es ofensivo a los ojos de Dios. Dios se ofende con usted cada vez que usted hace algo contrario a la voluntad de Dios. Y déjame decir que su pecado es horrible. ¿Por qué? Porque se paga con el infierno. Su pecado le lleva a la muerte eterna. Si usted no hace por desaparecer, por quitar el pecado de su vida eterna será siempre sin Dios. Estará bajo condenación. Pesará enormemente la condenación de Dios sobre su propia vida. La Escritura nos muestra en algunas ocasiones cómo esta forma de hablar era característica de los hombres de Dios. Recordamos el caso de David cuando éste pecó y pensó que todo estaba bien con Dios, porque Dios no le llamaba cuentas, porque Dios no actuaba contra él. Pensó que todo estaba bien con Dios, pero Dios envió al profeta Natán con aquella parábola tan linda. Sí, era muy linda, aunque el significado fue lo que no era muy bueno que digamos. ¿Cómo ves tú, David? Un hombre vino a visitar a un amigo y no teniendo que ofrecerle por la noche, fue con su vecino y le dijo: oye, dame algunos panes porque pues tengo la visita de un amigo y no tengo que poner enfrente. Y fue y agarró su corderita, la que este amigo había criado como si fuera su hija. Jugaba con sus niños. Era parte de la familia esta corderita. Pero sin embargo, fue, la tomó, la sacrificó para ponerle que comer a su visitante. La reacción de David, usted la conoce. Van al libro de Samuel, se encuentra por ahí. Dice: el tal debe pagar lo que hizo. Y empezó David a hablar. Vea, el Espíritu Santo le redarguye de tal manera que reconoce que la persona que hizo tal cosa debía de morir. Y Natán le dice: pues tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Todo lo tenías, Dios te lo daba todo.
¿Qué necesidad tenías de ver a aquella mujer y quitársela a su esposo? El esposo era lo único que tenía y tú se lo has quitado. Su reacción la tenemos en el Salmo 51. Lean el Salmo 51. Vea, tenemos que hablar las cosas como son. Al pecado tenemos que llamarle pecado. No es un error de juventud. No es una equivocación de que no era la pareja correcta que yo tenía. No, pues pecado es pecado a los ojos de Dios. Y dice Pablo a Timoteo, redarguye. Cuando ves a alguien cometer algún pecado, llámalo. Exhórtalo. Tal vez se vuelva de su pecado. Pero si no le hablamos a la gente de su pecado, ¿cómo esperamos entonces que se vuelva a Dios? Yo no me había dado cuenta que lo que yo estaba haciendo me había separado de Dios. Que el estilo de vida que yo llevaba me alejaba y me condenaba para siempre estar lejos de Dios. Yo pensaba que todo estaba bien conmigo. Yo había sido monaguillo dentro de la iglesia católica, había sido sacristán, tenía buena relación con los curas, me encantaba trabajar con los jóvenes. Yo era bueno, yo era una persona buena, pero cuando oí desde un púlpito que mi estilo de vida era ajeno a la vida de Dios, ¿cómo me pudo? No puede ser posible. Pues sí. Y si no te arrepientes, Dios castigará tu pecado. El infierno te espera con los brazos abiertos. Fue cuando Dios usó su espíritu para redarguirme y hacerme recapacitar y reconocer que en verdad estaba yo equivocado. Fue cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo, hace ya casi 46 años. Y desde entonces me esfuerzo, como diría Pablo en su defensa ante Agripa, desde entonces me esfuerzo por vivir una vida sin ofensa para con los hombres y para con Dios. Reprende, dice la Escritura, reprende. Tenemos que reprender a la gente por sus pecados. Si hablamos en términos de nuestra congregación, si vemos a alguien hacer algo mal, tenemos que reprenderle, no regañarlo simplemente, hacerle ver que su actitud, su conducta es incorrecta y que no es agradable delante de Dios, por lo tanto, debe dejar de conducirse de esa manera. Pero si nos detenemos solamente porque no se vaya a sentir mal mi hermano, mi hermana, estamos siendo cómplices entonces en el pecado de aquella persona. Tenemos que reprender al que anda mal. Y por supuesto esa reprensión siempre tiene que ser hecha con amor. Con amor. Pensando primero en nosotros mismos, cómo ofendimos a Dios y cómo nos aceptó Dios. Y ahora somos salvos y disfrutamos de una comunión con Dios. Si pensamos en todo lo que hacíamos antes, eso nos permitirá darnos cuenta que Dios fue misericordioso con nosotros. De la misma manera tenemos que ser con los demás. No te enojes contra tu hermano porque es de la forma en cómo es él. Hazle saber que su conducta es incorrecta. Y el Espíritu Santo hará su obra en su corazón. No seamos cómplices. Y luego termina diciendo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, debemos exhortar, enseñar a las personas con paciencia, con palabra de Dios, con la palabra de Dios. Recuerdo cuando decidimos como familia estudiar el libro de los Proverbios. Mis hijos estaban pequeños y les dije, de aquí en adelante
nos dimos cuenta de cuántas formas, de qué manera nos equivocamos tantas veces en la instrucción que damos a nuestros hijos, mayormente en lo que tiene que ver con la disciplina. Le digo, aquí dice en la Biblia que al que es necio, pues debe aplicársele la vara. A un lado de la iglesia donde vivíamos, porque vivíamos en la iglesia, yo era guardatemplo, había muchos pinos, ¿verdad? Fui y corté una varita de regular tamaño, ¿verdad? La peleé y se la enseñé a mis hijos. Le dije, de aquí en adelante, esta varita yo no la voy a usar. Ustedes son los que me van a decir a mí cuándo tengo que usarla. Si por mí fuera, yo no la usaría nunca. Pero aquí dice la palabra que cuando alguien es terco, es necio, la vara lo alejará de esa necedad, de esa terquedad. Así que cuando tuve, y quiero decirle que fueron muy pocas las ocasiones en que tuve que usar esa vara, pero le decía a mis hijos primero, ¿quieres que te aplique la corrección primero y que después te lea la escritura? ¿O quieres que te lea primero la palabra y después te dé la corrección? Decía mi hijo mayor, dice, no papi, léeme la palabra primero. Y conforme a la conducta, leía la escritura. Mira que dice aquí que debo hacer cuando tú eres terco y no haces caso cuando te hablan. No, pues que la vara. Dese la vuelta, mijito. Le voy a dar 3 varazos nada más en sus pompis. La Biblia dice que en la espalda. En sus pompis. No meta las manos, por favor, no quiero lastimarlo. No meta sus manitas. 3 varazos. ¿Verdad? Y sí, es bíblico, dice la vara lo alejará de él. No volvió a ocurrir. No volvía a ocurrir. Con toda paciencia debemos ser pacientes entre nosotros mismos. Cuando alguno es digno de reprensión, vamos a hacerlo siendo pacientes y echando mano también de la palabra de Dios. Con toda paciencia y doctrina, dice la enseñanza, dice la palabra de Dios. Con toda paciencia y enseñanza de la palabra de Dios. Doctrina. Cuán importante es hoy en día que el evangelio siga predicándose con tal urgencia, de que la gente escuche, de que la congregación escuche, que el evangelio nunca ha pasado de moda. Si en más de 2000 años no ha pasado de moda, tampoco pasará el día de mañana, si es que aún estamos aquí usted y yo. No pasará de moda. El evangelio sigue siendo necesario para todo el mundo, creyente o incrédulo, y debe ser predicado con toda seriedad. Dice la escritura en el verso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Dice que tendrán comezón de oír. Es decir, hoy en día la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Les molesta para sus oídos. Les molesta que uno les enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque afecta las cuerdas más íntimas de su corazón. Despierta su conciencia. Porque la palabra de Dios es la única que penetra de tal manera que aún lo más escondido de su corazón lo saca a la luz. Por eso la gente no quiere oír la palabra, para no ser descubiertos por ella. Hoy la gente tiene más interés de ver cosas más bonitas, que no tenga que ver con el pecado. Por eso hoy en nuestros días, en los púlpitos, no se habla del pecado. Se habla de cosas bonitas, porque eso es lo que quiere escuchar la gente. No te preocupes, las cosas pasan, van y vienen.
Tú haz lo que estás haciendo. Tú estás bien, tú eres un ganador, eres un gigante, eres un hombre bendecido, una mujer bendecida. Pero que no le hablen de su pecado porque se molestan tremendamente. Ellos quieren oír cosas bonitas. Y la palabra de Dios no siempre es bonita para usted y para mí. O dígamelo. A veces la palabra no me gusta. ¿Por qué? Porque toca algunas áreas donde ando mal. Y Dios a través de su palabra me lo muestra para que corrija eso que está mal dentro de mí. Y que habiéndolo corregido, haya paz y gozo en mi vida. Es el propósito de Dios a través de su palabra. El evangelio tiene que ser enseñado. Y nosotros también tenemos que predicarlo y enseñarlo. Dice, por último, terminamos el verso 5. Dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Pablo exhorta a Timoteo a que debe ser sobrio en todo. Es decir, debe ser un hombre despierto, alerta, vigilante en todas las áreas de su vida. En lo que piensa, en lo que ve, en lo que hace, en lo que come, en lo que duerme. Ser vigilante en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces, hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, y algo se nos puede pegar de allí, de modo que entra en nuestra vida y si no nos damos cuenta, eso empieza a generar conflictos y problemas en nosotros mismos y en nuestra relación personal con Dios. Un ministro, un pastor, debe estar siempre sobrio, alerta, vigilante, en todo, dice la Escritura. Debe ser serio, formal, puntual. Vea, debemos ser hombres y mujeres diferentes, por supuesto, a aquellos que no conocen a Jesús como Salvador personal. Serios, formales, ¿verdad? Ser formales en todo. Puntuales. Y dice, sobrio en todo. Soporta las aflicciones. En aquellos tiempos había persecución en contra de la iglesia. Quizás en ese momento Timoteo aún no pasaba por esas tribulaciones, pero le hace saber Pablo a Timoteo que cuando éstas lleguen, soporte, aguante hasta el final. Porque después de todo, dice en algunas de sus cartas, que toda aflicción es simplemente pasajera, nunca es para siempre. De manera que dice, soporta las aflicciones, sopórtalas, aguántalas. Hoy en nuestros días estamos pasando por serias dificultades en nuestras vidas personales. Eso que ni qué, hermanos. Mi hermano mayor, su esposa, están con el COVID. Ya desde hace unos 3 días. Mi cuñada está en el hospital, está con oxígeno, están tratando de sacarla adelante. Mi hermano está en casa, también con los mismos síntomas. Anoche pasó una noche muy difícil, aunque hoy amaneció un poco más fresco, ¿verdad? Pero sin embargo, aún no pasa el peligro, aún no están bajo riesgo los dos. Y eso es algo que nos preocupa, por supuesto, ¿verdad? Nos preocupa bastante. Pero ¿qué dice la Escritura? Soporta las aflicciones. Aguanta. Esto no es para siempre. ¿Qué dice el dicho? No hay mal que dure 100 años. Ni enfermo que los aguante, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro del contexto bíblico sabemos que esto es pasajero. Y que aunque haya peligro de muerte, sabemos que sus vidas están salvas para siempre, ¿verdad?
aunque nos deja un poco de tristeza y dolor el saberlo, como hace poco recibíamos la noticia de California, aquella hermana que oraba de que el Señor la restaurara. No sucedió. La hermana murió la semana pasada y causó gran tristeza en nuestro corazón, amigos de muchos años, desde los tiempos del seminario bíblico, ¿verdad? Nos dio mucha tristeza y dolor, pero nos consuela, nos conforta el hecho de saber que era una mujer creyente, de que ella ya está con el Señor. Y aunque mi hermano y mi cuñada estén bajo ese riesgo, sabemos que pase lo que pase, Dios no va a dejar de ser Dios, sino que siempre hará lo que Él crea conveniente. Y nosotros estaremos contentos, aunque nos duela, con la decisión que Él tome en cuanto a mi hermano y mi cuñada. Así que dice la Escritura, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Qué es lo que hace un evangelista, hermanos? Siempre está predicando el evangelio, siempre está enseñando el evangelio. Y es algo que me llama la atención y me gusta también, es el hecho de que siempre que suben los pastores aquí, tanto el hermano Nama como el hermano Cornelio, nos hacen saber que lo más importante que usted debe escuchar es el evangelio. Es el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, donde quiera que vayamos. No importa con quién estemos, no importa si el tiempo es bueno o es malo, tenemos que hacer esa obra evangelística. Y termina diciendo, cumple tu ministerio. Un día el Señor nos llamó para ser parte de su familia. Y mientras tengamos vida, tenemos que seguir proclamando el evangelio. No pasa de moda. Tenemos que seguir predicando el evangelio, hablando a las personas siempre de Jesús, no de Gualberto, no de María, no de Juan. Hablarle de Jesús. Lo que Jesús ha hecho en mi vida, lo puede hacer igualmente contigo. Solamente tienes que tener fe y confianza en Él. Así que hagamos siempre esa obra de evangelismo y cumplamos la gran responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios, de compartir las buenas nuevas de salvación. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Ánimo. Damos gracias al Señor por su palabra y, hermano, la disposición de nuestro hermano Gualberto Reyes. 40 años de ministerio. Casi 40 años de ministerio. 46, más de 46, de 40 años de ministerio en la palabra como pastor y líder, ¿verdad? También aquí tiene una responsabilidad de liderazgo, ¿verdad?, con los adultos mayores y el Señor lo ha estado usando de gran manera para bendecir y edificar al pueblo. Muchas gracias, hermano. Gloria a Dios por su palabra, porque nos ayuda, nos alimenta, nos exhorta, nos instruye. Tenemos un ministerio y ayer nos reunimos para el propósito de entrenamiento de este ministerio de fondos para el hambre. Este entrenamiento fue de gran bendición, yo creo, para todos los que asistimos. Abrió, al menos en lo particular, y creo que todos los que estuvieron presentes, nos abrió los ojos a una realidad que hay veces que dejamos pasar, ¿verdad? Hay gente necesitada en nuestra comunidad, y más que necesitada de una satisfacción física, ¿sí?, de una necesidad física, hay una necesidad espiritual, ¿verdad? Entonces, escuchábamos aquí el segunda de Timoteo, el capítulo 4, verso 5, al final: cumple tu ministerio, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: cumple
tu ministerio, y tenemos un ministerio que cumplir, de ir y llevar las buenas nuevas, ir y enseñar esa esperanza que Dios ha puesto en nuestra vida y mostrarla. Entonces, este ministerio, estos fondos para el hambre, hace fácil que podamos cumplir su ministerio. O sea, si no podemos cumplir nuestro ministerio con estas ayudas que Dios nos ha dado de gracia, es porque realmente no queremos hacer esta obra, no queremos cumplir con nuestro ministerio. Pues le damos gracias a Dios porque ahora tuvimos esa oportunidad, y pues ahora hay que poner las manos a la obra, ¿verdad? Vamos a seguir reuniéndolos, vamos a seguir trabajando pues para la obra del reino, y pues comprometiéndonos, porque esto no es de nosotros, esto no es terrenal, esto no es para la gloria de Loma Alta o la gloria del pastor o la gloria de la familia pues que hace esta obra, sino es para la honra y la gloria de Dios. Y a lo que me refiero con eso, no quiero usar esas palabras a la ligera, sino para la honra y gloria de Dios quiere decir que no nos importa a quién se le da el reconocimiento en lo físico, con tal de que se le reconozca a Dios, ¿verdad? Que es la obra, es el que provee los fondos, es el que organiza a todas estas personas para que lleguen los bienes que se reparten entre la gente, pues, y al final de cuentas es para la misma función. Así es que gracias a los que asistieron a este entrenamiento. Hay oportunidad para agregarse, si es necesario, tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer este entrenamiento nuevamente. Si alguien se quiere agregar, por supuesto que podemos agregar más personas a trabajar y cumplir nuestro ministerio. Este próximo miércoles reanudamos los ministerios de niños y de jóvenes, las clases de niños y jóvenes, 6:45 de la tarde, les invitamos. Hay cambios, hay cosas pues que queremos enseñar, que queremos mostrar. Tenemos una clase nueva, reanudamos una clase con aquellos muchachos, aquellos jóvenes que ya graduaron, están en edad colegiante, ya están graduaron de high school. Pues tenemos un proceso de discipulado que queremos implementar con ellos. Así es que me voy a estar reuniendo con ellos, con todos los muchachos que ya graduaron, para ponernos a trabajar, para ponernos a entrenar en el discipulado, y a la misma vez también empezar a trabajar en la obra del Señor, en el reino. Los adultos mayores se están reuniendo ya los jueves, 7 de la noche, ánimo, ¿verdad? Adelante, sigan adelante. Mi hermano Reyes al frente de este grupo, y pues ya ahí se asomó pues la información de la conferencia. El 6 de noviembre está la conferencia esta que organiza Bridge, es una conferencia en español, es de muy buena calidad esta conferencia. Les invitamos pues, si tienen oportunidad, apúntense. Octubre, el mes que entra, es el mes de aprecio al pastor. Mes de aprecio al pastor. Regularmente, anualmente nos juntamos a celebrar nuestro aprecio al pastor. Entonces, les quiero informar que vamos a tener un desayuno para este propósito y mostrar nuestro aprecio al pastor. Va a ser un desayuno, es en un sábado 9 de octubre. Les vamos a estar informando sobre el lugar. Queremos hacerlo en un restaurante para no tener que preocuparnos por preparar comida o por limpiar después de comer, recoger, pero podemos reunirnos, pasar un buen tiempo, ¿verdad? Y mostrar nuestro aprecio al pastor, agradecimiento a Dios, por supuesto, por la obra que ha hecho a través de nuestro pastor. Es sábado 9 de octubre, empiecen a guardar la fecha, hermanos. Sé que falta algo de tiempo y pues no hay mucho que preparar, ¿verdad? No hay mucho que preparar más que hacer hambre, ¿verdad? Precisamente por eso. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Hoy tenemos estudio bíblico, les invitamos, 6 de la tarde, que estemos listos pues para aprender más de su palabra. Si trae diezmos y ofrendas, ahí está el lugar. Antes de salir, vayan y pasen a depositarlos, por favor. Le damos
Gracias a Dios por su presencia en este lugar y vamos a concluir en una oración. Mi hermano Reyes nos despide por favor en oración y ora en agradecimiento, por favor. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado juntos. Lo dice en tu palabra, con el Rey delicioso es. Amén. Claro, todos tus hermanos en armonía. Y gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, que nos alienta, nos anima Sí, sí. y nos regocija. Ahora queremos rogarte, Señor, que santifiques estos diezmos y ofrendas, a fin de que sean usados para el engrandecimiento de tu reino, que el Evangelio siga siendo proclamado. Bendice al dador alegre, Señor, y te rogamos que bendigas cada familia de los Alta y que, Señor, tú siempre proveas para nuestras necesidades. Y igualmente rogamos, Señor, que tú nos despidas en paz de este lugar y que nos lleves con bien de regreso a casa. Y que por la tarde nos des nuevamente la oportunidad de estar contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, así concluimos este servicio. Dios me los bendiga. Los esperamos a las 6 de la tarde.